Tienen la oportunidad de conocer la verdad sobre Vox. Nos insultan, mienten sobre nuestro programa y nos etiquetan. Pero deben saber que Vox defiende la libertad y la unidad. Deben saber que nacimos hartos del despilfarro, de la mentira, de la manipulación, de la corrupción y de las promesas incumplidas. Vox es esperanza y ha llegado para quedarse. Y Vox es útil, muy útil, porque lo demuestra cada día en las instituciones, desde el Parlamento de Andalucía, con medidas para los andaluces, y desde el Congreso, con medidas para los españoles y, por tanto, para los andaluces. Otros destruyen, nosotros construimos. Otros prometen, nosotros hacemos y cumplimos. Es hora de verdadero cambio. Es hora de una Andalucía y una España unida, fuerte y comprometida. Es hora de la verdad y es hora de Vox. Alarmantes, y por eso hacen falta medidas concretas y de sentido común. En economía, un plan hidrológico nacional que permita la gestión eficiente del agua, simplificación de normativas y trámites para impulsar el comercio, la industria y el mundo rural, eliminar trabas e impuestos para impulsar la creación de empresas, un plan de energía porque queremos una energía limpia, eficiente y barata. En empleo, todos merecemos un empleo digno y para ello es fundamental el apoyo a aquellos agentes que crean puestos de trabajo de manera directa e indirecta. En concreto, para los trabajadores autónomos, cuota cero si el ingreso es inferior al mínimo del salario interprofesional e incluso una bonificación del 100% en su cuota si están de baja. Para empresas y pymes, bonificaciones en las contrataciones. Para contratos, jóvenes menores de 24 años, desempleados de larga duración y mayores de 50 años, porque ellos tienen experiencia y conocimiento y porque merecen todo nuestro apoyo y respeto. En cuanto a la política fiscal, que es también lo que nos interesa, porque hablamos del dinero de nuestro bolsillo y del dinero que despilfarran los políticos, tenemos propuestas como una rebaja del impuesto sobre la renta, ese que tanto nos cuesta ganar, reducir el impuesto de sociedades, la reducción del IVA al 4% de productos de geriatría y de infantiles. ¿Por qué? Porque tenemos que proteger a nuestros niños y a los ancianos. Beneficios fiscales para las familias. Un IBI exento para las familias numerosas y un IBI de un 50% de reducción para las familias con hijos. Menos impuestos en la factura de la luz, porque somos el país de Europa que paga la factura más cara. Y eliminar impuestos como el impuesto de patrimonio, sucesiones, donaciones y plusvalía. Y pensarán, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues cerrando organismos destinados a estructuras paralelas, fuera chiringuitos, eliminando cargos y organismos duplicados y con una gestión eficiente de los recursos. Tengo que hacer referencia a la representante de Vox, que es la que más tiempo tiene. Sí. PP en este bloque ha dicho reformas y crecimiento y se le olvida el endeudamiento. Piden voto mayoritario para desestimar a Sánchez y hace poco hablaban de abstención. Ciudadanos hablaba de determinadas bajadas de impuestos y se le olvida que en Andalucía también es gracias a Vox. Garzón habla de un gobierno progresista que genera desigualdad atacando a aquellos que crean empleo. ¿Y hacia dónde vamos cuando se basa en un modelo como Venezuela y todos sabemos desgraciadamente cómo vive el pueblo de Venezuela? PSOE en su minuto de oro habla de una Andalucía que puede avanzar y los datos desde luego no son relativos a avance. Y tiene suerte porque él dice que su abuela tiene ley de dependencia y sin embargo hay muchas abuelas que no tienen opciones a esa ley de dependencia porque la lista estaba en un cajón. Habla de una economía de pilares fuertes y sólidos cuando, en realidad ya sabemos cómo va la economía y desde luego que si ellos gobiernan la economía no tendrá fuertes pilares. PSOE, como siempre, negando la realidad. Y en cuanto a PP y Ciudadanos, se les olvida que gracias a Vox ahora estamos en Andalucía y ahora se le dijo adiós a un gobierno socialista de casi 40 años donde su mala gestión y la corrupción la pagamos todos. A mí, como no me gusta irme a la retórica, prefiero irme a medidas concretas y algunas de las que tenemos son las siguientes. En sanidad, tarjeta sanitaria única con una gestión integral de las listas de espera. Vacunas infantiles obligatorias y gratuitas. Odontología pediátrica. Para ello,
un sistema de compras centralizado que garantice la eficiencia y la transparencia, la eliminación del acceso gratuito de la sanidad a inmigrantes ilegales. En educación, el cheque escolar y PIN parental para que los padres tengan la libertad de elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos, pero también para que todos los niños tengan las mismas oportunidades. Un sistema de becas para familias numerosas. En cultura, proteger la tauromaquia y la caza, porque ellos es un sector muy importante, cuidan de nuestro ecosistema y porque genera empleo y así también los mantenemos. Eliminar las desigualdades del entorno del medio rural y urbano. Leyes antiocupas. No puede ser que te vayas de vacaciones y que ocupen tu vivienda, esa que tanto trabajo te cuesta pagar. Liberalización del suelo. ¿Por qué? Porque si crece la oferta, cae el precio. En cuanto a igualdad, una ley de violencia intrafamiliar que proteja a todos, mujeres, hombres, niños, ancianos, prestaciones por hijo para ayudar a las madres en cualquier situación familiar y laboral, bajas relacionadas con el embarazo a coste cero para los empresarios, conciliación de vida familiar y laboral, medidas muy interesantes, y una custodia compartida para que los menores puedan disfrutar de sus progenitores y también de sus abuelos. En cuanto a las pensiones, una pensión contributiva exenta del IRPF y garantizar las pensiones. ¿De qué manera? Eliminando chiringuitos con una gestión eficiente de los recursos e impulsando medidas que ayuden a fomentar la natalidad y además ayudando a las mujeres embarazadas. Es que una vez más se equivoca y claro, queda en evidencia. ¿Por qué? Porque nosotros lo que detestamos es la violencia, todo tipo de violencia. Y la violencia para nosotros no tiene género. Viene a decirnos que la brecha de género es que para nosotros la Constitución habla de sexo. Y me llama la atención porque siempre están con lo mismo y resulta que la única mujer que está en este plato resulta que es cabeza de lista por Vox. Viene a decir que, los derechos de las mujeres nosotros sí o sí los defendemos en nuestro programa y las mujeres en Vox tenemos voz. En cuanto a lo que comentaba hace un momento de la sanidad, pues sí le recuerdo que las vacunas esas que están perdidas son 6 millones de euros y 27 millones de euros en el mercado, pero cuando habla de educación decía, los que mienten sabemos perfectamente quiénes son. Usted decía antes que no interrumpiesen, entonces les pido también lo mismo. Por otro lado, ¿de qué nos van a hablar de empleo? Porque resulta que su exconsejero de empleo, el otro exconsejero de empleo y el de Hacienda, en los cursos de formación implicados, con lo cual que no vengan. Y ahora van de sanidad, y de sanidad pues dejaron listas de espera en Andalucía de 151.837 pacientes, que son historias muy reales. Dejaron listas de espera, también de la dependencia, dejaron listas de 258.000. Lo que no son cuentas, son cuentos. Y ellos están muy acostumbrados a contarnos cuentos. Y por eso está aquí Vox. Y no vamos a permitir que nos den lecciones de ningún tipo de moral, porque ellos son los que tienen que callar. Suspensión de la autonomía catalana hasta la derrota del golpismo y la depuración de responsabilidades civiles y penales. Y legalización de partidos y asociaciones que persiguen la destrucción de la unidad territorial. Transformar el Estado autonómico para que se promueva la igualdad y se evite la división y los privilegios. La devolución al Estado de las competencias en educación, sanidad, justicia y seguridad. El Estado de las autonomías vulnera el principio de unidad y solidaridad. Son un agujero en las cuentas públicas. 17 legislaciones diferentes rompen la unidad de mercado e imposibilitan la creación de economía y empleo. Las autonomías nos cuestan cada año entre 60.000 y 90.000 millones de euros. Dinero que sale de nuestro bolsillo y que, por tanto, no se destina a educación, salud o incluso a garantizar pensiones. España tiene uno de los índices más altos de desempleo y más altos de tasa de pobreza de Europa. Pagamos más impuestos que el resto de países europeos y estamos destinados a mantener, con este modelo, administraciones que a su vez lo que mantienen son cargos públicos a dedazo y amigos. En cuanto al desafío del Estado, una Andalucía, una España unida y fuerte, competitiva y rica, con empleo y oportunidades. Y no una España dividida. Es una pena encender la televisión y ver imágenes de una Cataluña dividida y que vive ahora en el odio, como consecuencia de esas competencias transferidas en educación. Ante la impunidad de Torra, Vox. Hemos presentado querellas a Artur Mas,
ante los CDR porque ellos querían atacar a nuestros guardias civiles. La aplicación del 155 sí o sí. Y nosotros hemos solicitado en esta corta legislatura a la mesa del Congreso que se denegase el sueldo a los diputados presos. Andaluces, españoles, Vox no es fascista, pero a los socialistas, como les gusta la etiqueta y la mentira, pues ahí están. No tengo el dato de esos 87.000 exactamente, lo siento, lo traeré para la próxima, pero sí tengo el dato de la Junta de Andalucía y los 8.650 millones en subvenciones sin justificar y facturas pendientes de cobro. Sí tengo el dato de esos más de 1.200 millones bajo sospecha y más de 600 imputados. También tengo el dato sobre esos documentos que desvelan la compra de votos en Andalucía y también tengo el dato de esa Guardia Civil a la que desde aquí le mostramos todo nuestro respeto a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y esa Guardia Civil que acredita que la FAFE pagó los gastos en los prostíbulos. Ellos que dicen que son feministas van y se gastan el dinero en una de las formas más vil de trata. Con lo cual, no acepto que vengan a decirnos que nosotros decimos cifras falsas, porque los falsos son ellos. La incapacidad de PSOE, PP, Ciudadanos y Unidas Podemos para llegar a un acuerdo nos han llevado a unas nuevas elecciones. Vamos a elecciones porque parece que le interesan más los sillones que los andaluces y que los españoles. Los socialistas hablan de progreso y ellos son los que bloquean este país. En Andalucía, tras 40 años casi de su gobierno socialista, tenemos 22% de tasa de desempleo, casi 24% de tasa de abandono escolar y un 40% de personas en riesgo de situación o de pobreza y exclusión social. No pactaremos jamás con los líderes de la corrupción en Andalucía. No pactaremos jamás con aquellos que a su vez pactan con Bildu. No pactaremos jamás con los amigos de etarras, filoetarras, golpistas y secesionistas. Utilizan la retórica y hablan de justicia social, pero no es nada justo que nuestra tierra soporte esos casos de corrupción. Ni siquiera han sido juzgados. Están en un cajón esos casos de corrupción. No pactaremos. Y no pactaremos tampoco con Unidas Podemos, porque ellos que utilizan esas bonitas palabras, que vienen también a hablar de justicia social, son los primeros que tienen modelos nefastos en sus políticas, como la de Venezuela. Además, un dato muy triste, UNICEF habla de una mortalidad infantil en Venezuela del 50%. PP les hablará del voto útil, Ciudadanos les hablará de alternativa y Vox estamos aquí porque estamos hartos de mentira, de despilfarro, de manipulación y de corrupción. Nosotros cada día en las instituciones estamos demostrando lo útil que somos. En Andalucía hemos conseguido una auditoría para controlar el dinero público, medidas para antiocupas, patrimonio histórico, hay que protegerlo. PIN parental para la libertad de los padres en la educación de sus hijos. Y en el Congreso, más de 1 millar de iniciativas que benefician a los andaluces y a los españoles. Dijimos que no a la creación de comisiones que suponen 2 millones de euros. Fuimos los únicos que dijimos que no, frente a todos aquellos que dicen que se preocupan por nosotros. Y dijimos que no a la delegación del protocolo de Irán, que prohibía a las mujeres saludar a los hombres. Ahora directamente, aunque no me la haya pedido a usted, porque tiene mucho tiempo. Queremos saber, estamos en el bloque postelectoral, queremos saber la posición de Vox en un escenario el próximo lunes. El señor Sicilia decía hace un momento, dejen gobernar a la lista más votada. Quizás entonces por eso nos llevan a unas nuevas elecciones y les preocupa muy poco los andaluces. Las encuestas cocinadas de su amigo Tezanos le daban un número muy interesante. Las encuestas cocinadas de Tezanos nos suponen 104 millones de euros. Y para que no diga de nuevo esa mentira de que el dato es falso, yo les enseño, publicado por la agencia EFE, el dato. Un 30% más se ha pagado en el 2019 por una encuesta como herramienta que pagamos todos con nuestros impuestos a disposición de los intereses de Pedro Sánchez. Escuchaba hace un momento también al señor Roja decir PP, convivencia, y yo también apuntaría en connivencia, porque tuvieron la ocasión de aplicar el 155 y no lo hicieron. Y por mucho que digan que Cataluña no es un problema de los andaluces, sí lo es porque Cataluña es España y porque todos tenemos que estar bajo el principio de solidaridad.
Hablaban de que votar la alternativa, ellos son la alternativa. Sinceramente, no es cuestión de alternativa, es cuestión de la mejor opción. Y la mejor opción es Vox. Hablaba también de esa Andalucía de Juanma Moreno. Y de nuevo se le vuelve a olvidar que en Andalucía está Vox. Y que Vox lucha contra los chiringuitos. Y que Vox ayuda a las familias numerosas. Y que Vox es un ejemplo de buena gestión y de eficiencia. Del PSOE no puedo decir más que antes decía que no llegaba a acuerdo con Unidas Podemos. Y es una pena, porque en otros lugares sí que llegan a acuerdos cuando le interesa. Como es el caso, por ejemplo, no sé, Diputación de Barcelona. Andaluces, no somos tontos y ellos cada vez más se desenmascaran. Gracias a todos los valientes andaluces que nos votaron en las anteriores elecciones. Pueden estar tranquilos porque hemos cumplido con nuestro compromiso y es un honor representarles a todos. Los andaluces no somos tontos, aunque lo crean el resto de partidos políticos. Hablan de progreso, de justicia social, de utilidad y de fragmentación. Pero miren a su alrededor. El hermano desempleado, la madre con una pensión mínima, la abuela que espera una ayuda por la ley de dependencia o incluso el futuro incierto de su hijo. Ante esto solo hay una alternativa y es Vox. Andalucía es la Andalucía de Bernardo de Gálvez, es la Andalucía de andaluces ilustres. Andalucía es una tierra trabajadora y somos muy valientes. Hagamos historia el 10 de noviembre, no les permitamos que callen nuestra voz. Defendamos juntos la unidad y lo que es mejor para España y para Andalucía. ¡Viva Andalucía! ¡Viva España!